Buenos días, señores estudiantes. Continuamos con la clase de química orgánica. En la clase anterior habíamos visto las propiedades del carbono, que es el principal elemento que constituye los compuestos orgánicos. Hoy nos toca desarrollar los mecanismos e integración molecular en química orgánica. La química orgánica estudia las estructuras, propiedades, síntesis de los compuestos orgánicos, por lo que el carbono es el elemento común a estos. Se puede determinar en base a su constitución, ¿no? La química orgánica normalmente se conocía como la química viva, es decir, había una teoría que le llamaban la fuerza vital, porque anteriormente se decía que los compuestos orgánicos solo se podían obtener de materia viva. La química orgánica moderna y los experimentos de Wöhler nos dieron a conocer que no solamente los compuestos orgánicos podían ser extraídos de sustancias orgánicas, sino también de compuestos inorgánicos, como es la urea, ¿no? Que es un compuesto inorgánico. Se puede determinar en base a su constitución, enlace, puntos de fusión, de ebullición, solubilidad, inflamabilidad, etcétera, las diferentes propiedades que tienen los compuestos orgánicos en relación a los compuestos inorgánicos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el punto de fusión y el punto de ebullición, que son totalmente diferentes respecto a los compuestos inorgánicos. Es decir, los compuestos orgánicos son de puntos de ebullición y fusión bajos y los inorgánicos son altos. Esto es debido a que el enlace que poseen los orgánicos son enlaces covalentes, mientras que en los compuestos inorgánicos son altos porque tienen los enlaces iónicos, formando redes cristalinas que son enlaces mucho más fuertes. La solubilidad en agua se debe a que en el caso de los compuestos inorgánicos la solubilidad es alta porque son compuestos iónicos, de tal manera que van a ser fácilmente enlazables con el agua que tiene enlaces puente de hidrógeno, mientras que los compuestos orgánicos tienen un enlace, como se dijo ya, un enlace covalente, que difícilmente van a ser atraídos por las moléculas de agua o los enlaces puente hidrógeno del agua. Y lógicamente en la solubilidad de los solventes, quiere decir, van a hacer lo contrario, que los compuestos orgánicos van a tener una solubilidad alta y los compuestos inorgánicos una solubilidad baja. En cuanto a la inflamabilidad, también nosotros nos damos cuenta que los orgánicos son mucho más inflamables que los inorgánicos, porque los orgánicos son compuestos son soluciones solubles, que van a dar esa prioridad a la inflamación, ¿no? La conducción de la electricidad. Los compuestos iónicos, que son inherentes a los compuestos inorgánicos, sus soluciones conducen la electricidad, por lo mismo que son capaces de ionizarse y formar cargas, mientras que los compuestos orgánicos no conducen porque tienen el enlace covalente. Las reacciones químicas que son definitivamente más reactivas son los compuestos inorgánicos. En la isomería nosotros hablamos que se refiere este tipo de isomería, es decir, ¿a qué llamamos isomería? Se refiere a que tienen la misma fórmula molecular pero diferente distribución espacial, por consiguiente tienen diferentes propiedades. Solo esto lo presentan los compuestos orgánicos, ¿no? En pocos casos, presentarán los compuestos inorgánicos. Ya sabemos, el tipo de enlace de los compuestos orgánicos son covalente y los inorgánicos son un tipo de enlace iónico.
el estado físico de los inorgánicos va a predominar siempre el sólido, mientras que en los compuestos orgánicos vamos a poder encontrarlos en estado gaseoso, en estado líquido y sólido. La molécula orgánica más simple es el metano y tiene sus 4 enlaces. Si nosotros nos damos cuenta, este es el metano, un solo carbono, y tiene sus 4 enlaces formando un tetraedro. Si ustedes se dan cuenta, en la clase pasada habíamos visto este tetraedro. También se puede representar en esta forma, y acá nosotros también podemos observar esta representación molecular del metano. Acá nosotros nos damos cuenta que ¿se acuerdan que habíamos comentado que este carbono con enlaces simples va a formar una hibridación sp3, ¿no? Entonces los compuestos orgánicos se pueden ilustrar de 2 formas, que son el modelo de esferas y barras y el modelo compacto. Nosotros vamos a trabajar este modelo, que es el modelo bidimensional, es decir, que lo podemos representar en un plano, ¿no?, en una hoja de papel, que generalmente en este curso lo utilizaremos para determinar esquematizar diferentes compuestos orgánicos. Bueno, nosotros tenemos la fórmula. La fórmula, ustedes ya saben que es la representación de un compuesto, ¿no? Esta formulita es la que nos va a dar la composición de las sustancias utilizando símbolos especiales, en este caso el carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Qué información nos da? Que esta molécula está compuesta por 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. En ella podemos identificar rápidamente que los elementos y en qué relación de átomos se encuentran. Acá tenemos que son 2 carbones, 6 oxígenos y 6 hidrógenos y un oxígeno. Existe también, esta es una fórmula, la fórmula global, ¿no? Nosotros podemos ver que le llamamos la fórmula global o molecular, que expresa el número real de átomos de una molécula. Este es el número real de átomos que están en esta molécula. Luego tenemos la fórmula estructural. Esta fórmula estructural, como ustedes ven, con enlaces simples, corresponde al etano, es más informativa que la anterior e indica la distribución de los átomos que constituye una molécula. Por lo tanto, va a proporcionar la disposición de los enlaces en la molécula, ¿no? Tenemos también la fórmula estructural condensada. ¿Qué significa? Que acá podemos abreviar. Para representar la fórmula estructural se omiten los enlaces entre carbono-carbono y los hidrógenos unidos a él. Es decir, acá no estamos observando las líneas que simbolizan la unión en carbono-carbono y en carbono-hidrógeno. Esta es una forma estructural condensada. También podemos ver la isomería. Son compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero diferente estructura. Acá vemos, tienen esta misma fórmula molecular, es decir, 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Acá tenemos 2 carbonos, 2 carbonos, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos, un oxígeno. Pero eso significa la isomería, que tienen la misma fórmula pero diferente disposición, y esta disposición diferente que hay en estas dos moléculas le va a conferir a cada una de estas moléculas diferentes propiedades químicas, porque van a estar representando diferentes funciones orgánicas, ¿no? Y nosotros podemos ver acá que esta isomería se puede dividir de esta manera. Puede ser óptica, la estereoisomería, que puede ser que es en el espacio, óptica, conformación o geométrica, y en la estructural puede ser funcional, posición y esqueleto. Los isómeros de esqueleto son estos, que tienen la misma cantidad de carbones,
pero tienen una diferente disposición. En este caso todos son lineales y acá tenemos un carbón ramificado. Tenemos también los isómeros de posición. Los isómeros de posición son aquellos que no están unidos a ningún carbono ni a un hidrógeno, estos elementos, por ejemplo en este caso del bromo, pero tienen una disposición diferente, que pueden estar acá, por ejemplo, está unido acá a un carbono primario y en este caso está unido a un carbono terciario. Esta disposición también le dará diferentes propiedades a esta molécula, a pesar de que tienen la misma cantidad de átomos. Y acá tenemos los isómeros funcionales. Son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero pertenecen a grupos funcionales diferentes. Nosotros estamos observando acá un carbono, 4 hidrógenos, 2 oxígenos. Lo mismo vemos acá, 2 carbonos, 4 hidrógenos, 2 oxígenos, y acá también 2 carbonos, 2 oxígenos. Se refiere, si ustedes se dan cuenta, esta disposición que tiene acá en los oxígenos me está dando lugar al grupo funcional de los ácidos carboxílicos, mientras que estos 2 oxígenos que están quedando en el medio me dan lugar a la formación de otro compuesto que no es el ácido carboxílico, por más que se parezca de repente, pero no es el ácido carboxílico. Entonces, el grupo funcional en química orgánica se trata de átomos o grupos de átomos unidos de manera característica y que tienen preferentemente las propiedades de compuestos en el que están presentes, ¿no? Aquí en este cuadrito podemos observar los grupos funcionales que tienen los compuestos orgánicos. Estos son los grupos funcionales que tienen los compuestos orgánicos. Acá, lógico, acá tenemos el metano, terminación OH, terminación CHO, como lo llamamos nosotros a los formaldehídos. Entonces acá nosotros podemos distinguir los diferentes grupos funcionales. ¿Y qué son los estereoisómeros? Son isómeros con las mismas uniones de átomos. Acá tenemos con las mismas uniones de átomos a través de enlaces, pero con diferentes orientaciones espaciales. Aquí observamos un ejemplo con el espejo, ¿no? Que no se van a poder superponer. Si bien es cierto, las ponemos en el espejo y se pueden reflejar, son moléculas idénticas, pero cuando nosotros las ponemos en el plano tridimensional, pues no van a ser iguales, ¿no? La disposición. Esta isomería nos lleva a la formación de carbonos primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios. A esto se refiere a que un carbono primario está unido a un átomo de carbono, es decir, este carbono es un carbono primario porque está unido solamente a este carbono. Un carbón secundario será aquel que está unido a 2 carbones. Por ejemplo, acá tenemos, este sería un carbón secundario porque está unido a 2 carbones, un carbón y otro carbón. Y este mismo también sería un carbón secundario, está unido a este carbón y a este carbón. Y tenemos el carbono terciario que está unido a 3. Acá tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces este es un carbono terciario, este es un carbono terciario, este también. Acá nosotros podemos decir, este es un secundario, no es un terciario. Acá sí, 1, 2, 3, este es un carbono terciario. Y por ende el carbono cuaternario será aquel que está unido, no tenemos acá ningún carbono terciario o cuaternario, pero acá podemos decir, este carbono tendría que estar unido a un átomo más de carbono para que pueda ser un carbono cuaternario. Entonces nos vamos a quedar aquí para que podamos empezar siguiendo la clasificación de los compuestos orgánicos de acuerdo a los grupos funcionales. Nos tocan los hidrocarburos, que lo desarrollaremos en la próxima clase.